Evaluamos su impacto en diciembre del 2009 de una forma más seria, ¿no? Y realizamos un cuestionario telefónico. Les preguntamos a 317 usuarios. Aquí está el algoritmo de todas las respuestas. Y al final fueron 218 los que nos contestaron a la primera pregunta de este cuestionario. Casi un 70% de respuesta. Y aunque había pasado poco tiempo, y es verdad que había pasado solamente un año, todavía teníamos poca cobertura. De todos los pacientes a domicilio inmovilizados que existían, solamente un 41% habíamos conseguido que dispusieran de este documento en su casa. La inmensa mayoría de los pacientes a quienes les preguntamos acerca del documento les parecía útil tenerlo en su domicilio y además les había ayudado a entender mejor la medicación que tomaban. Sin embargo, solamente un 67% lo enseñaba a los profesionales que iban a visitarle y solamente un 40% lo lleva consigo en las visitas a urgencias. De tal manera que desde entonces lo que hemos hecho es, primero, insistir en la utilización, para lo que contamos con los responsables de calidad y de seguridad de todos los centros de salud. Hay que hablar con los pacientes y con los familiares y explicarles de nuevo el objetivo, porque lo que parece que ocurre es que ellos cogen el informe y lo guardan en un cajón. Cuando el profesional sanitario, el médico o el enfermero acude a su casa por un aviso, no lo encuentran. Entonces hay que decirles que no se trata de un documento que tengan que guardar, sino que tiene que estar formando parte de la decoración de su domicilio para que esté disponible cuando es necesario. Y los profesionales que trabajan en los equipos de urgencias y de emergencias además preguntan expresamente por este documento. El siguiente proyecto que les quería contar es el que les comentaba de buenas prácticas en medicación en las situaciones de urgencias. Este es un proyecto el primero de ellos, de homogenización de la medicación en los carros de parada. En primer lugar, se realizó una revisión de la literatura que había al respecto. Se encontró bastante más en hospital que en atención primaria, pero con lo que se vio se hizo un listado provisional de medicamentos que debían estar en los carros de parada. Con este listado se realizó una auditoría a las 17 salas de urgencia de los centros de salud de nuestro área. Y lo que vimos fue esto: ningún punto de atención continuada disponía del listado completo, siendo la media de concordancia de un 50%. El 63% de los mismos no tenía una ubicación específica para este tipo de fármacos, separados del resto de los medicamentos de la urgencia. Y en el 31% de los centros se encontró algún fármaco que estaba caducado. En definitiva, este era nuestro punto de partida. Había una gran variabilidad, no solamente en la ubicación, en la medicación existente de los fármacos, sino también en la ubicación y también en el mantenimiento de los mismos. Así pues, con la Comisión de Uso Racional de Medicamento, que está compuesta por profesionales de primaria y también de hospitalaria, y con médicos de urgencia y emergencia, se realizó un listado de medicación que debe existir en todo carro de parada. Y no solamente la medicación, sino las unidades recomendadas. Se buscó un contenedor adecuado para contenerlo. Se eligió este contenedor, es un maletín de material plástico que permite separar correctamente las ampollas, permite separar los comprimidos, permite proteger aquellos fármacos que son fotosensibles y además se realizó un protocolo de revisión y de mantenimiento que fue difundido en todos los centros de salud. Se realizaron 2 sesiones, uno para utilizar el maletín y ver su protocolo y también para conocer un poco más el manejo de este tipo de fármacos. Se realizó un tarjetón del tamaño del bolsillo de la bata que se plastificó con los principales fármacos a manejar en urgencias y emergencias y con las posologías recomendadas para ello. Casi un poquito más de un 60% de participación obtuvimos de nuestros profesionales en estas sesiones. A los 6 meses teníamos que evaluar qué había sido del proyecto. Entonces se realizó un cuestionario para realizar la auditoría en el que preguntábamos si el maletín estaba cerca del carro de parada, si el carro de parada había tenido que ser desprecintado en alguna ocasión y si se había utilizado el protocolo a la hora de su mantenimiento. En un 50% se había tenido que desprecintar este maletín. Sin embargo, sí que teníamos áreas de mejora porque en aquellos que había sido desprecintado, no en todos los casos se había utilizado el protocolo para la reposición, para el registro o para el precinto. Este es el porcentaje de los ítems que cumplimentaba de todo el cuestionario nuestros centros de salud.
La media del cumplimiento fue de casi un 60% y ven aquí uno, al final, que cumple el 100%. Quisiera destacarlo porque corresponde al punto de atención continuada que lleva las urgencias de la ciudad de Talavera y creemos que uno de los motivos es la cultura de seguridad que existe, porque el responsable del mismo pues está formado en seguridad y además forma parte de la comisión técnica de seguridad del paciente. Entonces creemos que esto es importante. Este proyecto ha suscitado mucho interés por su utilidad y además nos han pedido que se extienda, que se ha originado la ampliación del proyecto. A día de hoy hay 7 consultorios locales que han solicitado este maletín y que lo tienen disponible en su consultorio. Y además también han pedido que, supongo que lo abordaremos en este año o en el que viene, la homogeneización del resto del material del carro de parada, no solamente de la medicación. Otras actividades que se han hecho relacionadas con los fármacos y con las urgencias ha sido un protocolo de órdenes verbales en la administración de medicación en este tipo de situaciones. Se ha realizado también un vídeo, tal como ocurrió también con el listado de verificación quirúrgica, y también hay otro proyecto que es el de sistematización de la gestión de medicamentos fácilmente confundibles, bien por su fonética o bien por su similitud, por su apariencia. Estos proyectos siempre llevan el respaldo y el apoyo de la Comisión de Uso Racional de Medicamento del área, como les decía antes. Este es el proyecto de la sistematización de la gestión de medicamentos fácilmente confundibles. Lo primero que se hizo fue revisar todos los medicamentos que existían en el catálogo de la gerencia, y aquellos que veíamos que era posible sustituir y que era posible cambiar el proveedor, pues así se hizo. Y además elaboró un documento para los profesionales que fue difundido, en el que contenía este listado que ven ustedes a la derecha, en el que vienen los medicamentos que son fácilmente confundibles y la importancia de algunas recomendaciones, como por ejemplo la separación física en el almacenamiento, el hecho de evitar mezclar dosis diferentes del mismo fármaco, el hecho de rotular de forma adecuada los cajetines de la medicación, verificar los medicamentos, por supuesto, antes de administrarlo y su dosis, y hay que mantener informado al servicio de farmacia de si surgen nuevos problemas con fármacos para poder ir actualizando el listado. Se ha actualizado toda la cartelería que existe en los centros de salud. Estos son los carteles que disponemos en los centros de salud en relación con desfibrilación semiautomática, con soporte vital básico y soporte vital avanzado. Y antes les comentaba acerca del punto de atención continuada de Talavera Ciudad. Se ha hecho un protocolo que se ha difundido al resto de los centros de salud, es decir, todo esto ha sido exportado, un protocolo de actuación en urgencias, en el cual figura cómo hay que revisar el desfibrilador por escrito, cómo hay que revisar el electrocardiograma, cómo hay que revisar el carro de paradas, cómo hay que revisar la propia sala de urgencias, cómo hay que revisar el maletín de atención domiciliaria. Si ustedes se fijan en el coche, hay una mochila, un maletín, cuyo contenido está homogéneo para todos los centros de salud del área. Y todo esto se tiene que registrar o se debe registrar en el libro de urgencias. Este libro de urgencias es un libro de registro en el que cada día que se entra de guardia, pues uno debe chequear en un lado los recursos materiales, en otra hoja el material médico y de enfermería para la atención a domicilio, en otra la hoja de control de medicación, en la que se incluye por supuesto el carro de parada, la medicación del carro. Perdón. Se me ha ido. Aquí. Y una hoja de incidencias en que el enfermero y el médico que están de guardia, si tienen cualquier incidencia, lo anotan, lo comunican